Pasillo Turístico presenta Memorias del Turismo, de la gente de viajes a través del tiempo, su evolución, tecnología, anécdotas, recuerdos y mucho más. Hola amigos, ¿cómo están todos? Espero que muy bien en casa, después de una semana complicada con lo del temblor que nos agarró de sorpresa y la tormenta eléctrica que nos despertó el lunes. Les doy la bienvenida al segundo programa de Memorias del Turismo, en el que hablaremos de los cambios tecnológicos en las agencias de viajes. Hola Arlet, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Cómo te fue esta semana con tantas sorpresas? Hola Guille, muy bien, muchas gracias. Asustada como todos con el temblor, pero ya repuesta y lista para contar anécdotas sobre este maravilloso mundo del turismo. Pues muy bien, pues ¿qué te parece si arrancamos con la sorpresa que nos tenías por ahí? Cuéntanos de qué se tratan. Sí, por supuesto, la semana pasada tuvimos algunas anécdotas personales y comenté que íbamos a invitar a algunos amigos, agentes de viajes, a compartir las suyas. Y contacté a Mercedes Jiménez, que trabaja para MH Internacional. Y Meche es en México pionera de los viajes para quinceañeras. Así es que podrás imaginarte que tiene una cantidad impresionante de anécdotas, pero rescatamos esta que me encantó. Vamos a verla, por favor. Vamos a verla. Buenas tardes, soy Mercedes Silvia Jiménez Rivera y llegué a este maravilloso mundo de los viajes hace 41 años. Soy conductora de quinceañeras y les platicaré una anécdota, una de tantas anécdotas que tengo. Siempre conozco a las niñas unos 15 días antes de salir de viaje, así pasó como siempre en esta ocasión. Llegó el día del viaje, nos fuimos, llegamos a Londres y al siguiente día nos tocaba ir a visitar algunos lugares. Entonces en la mañana me sorprendí porque todas llegaron muy arregladitas, de tacón y muy peinaditas, muy maquilladas. Y les dije, oigan mis niñas, pero ¿por qué así? ¿Por qué con tacones? Pues es que como hoy nos toca ir al Palacio de Buckingham y también al Castillo de Windsor, y como tú nos dijiste que había 3 príncipes, que había 2 en Inglaterra, porque en ese tiempo todavía no se casaban ni William ni Harry, y nos dijiste que íbamos a ir a verlos, y ya nada más nos faltaría el de Mónaco. Y les dije, oigan mi niña, no, me entendieron mal, yo no les dije que las iba a llevar a conocerlos, les dije que íbamos a visitar palacios, castillos, y que estaban los príncipes solteros, pero bueno, de todas maneras vamos a ir. Y si por ahí los vemos, pues a ver si surge el flechazo y ya nos llevaremos a un príncipe. Entonces ya muy decepcionadas fueron a cambiarse los tenis, porque había que caminar mucho. Pero ¿qué creen? Que casi en todo el viaje me estuvieron reclamando que por qué no las había llevado a conocer a los príncipes. Ellas tenían mucha ilusión de casarse con un príncipe, claro. Y pues ya les expliqué que no es fácil verlos. Pero así como estos tengo otras anécdotas, y las quinceañeras siempre me contagian su juventud, su alegría y su luz. Es muy bonito trabajar con las niñas. Y quiero decirle a las jóvenes que empiezan en este trabajo que esto es una adicción. Una vez que entran a este medio, difícilmente saldrán de aquí, y como gracias a Dios podemos seguir trabajando hasta que Dios nos lleve, así estemos viejitas y con bastón, seguiremos aquí. Pero eso sí, hagan su trabajo con mucha pasión y todo les saldrá bien. Muchas gracias, hasta luego. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta anécdota, Guille? Oye, pues muy buena, porque a esa edad tenemos la ilusión, y aparte más cuando viajas a Inglaterra, a Londres, los castillos, los príncipes y demás, pues imagínate, qué desilusión, pero ¿a quién se le iba a ocurrir que iban a conocer o a ver a los príncipes? Exacto, es una anécdota muy buena y sobre todo resaltar el entusiasmo de Meche, que se ve que le encanta el turismo. Y además es oficialmente la madrina del programa porque
es la primera que se animó a grabar su anécdota y se lo agradecemos mucho. Exacto, muchas gracias. A ver, ahora cuéntame, pasando a otro tema. El programa pasado comentaste que iniciaste en las agencias de viajes en 1987. Cuéntame cómo era una agencia de viajes en ese entonces. Yo me acuerdo que iba por las calles y si me encontraba una agencia veía en su aparador o su vitrina muchas calcamonías de todos tipos, de aerolíneas, hoteles y demás. Cuéntame tú, ¿cómo era una agencia en los 80s? Pues lo has dicho correctamente, porque efectivamente esta era la imagen que uno tenía de las agencias de viajes. Siempre estaban llenas de calcomanías, ni siquiera pasaba la luz hacia el interior. Y la verdad es que era una tradición. Yo, como estuve en centros comerciales, mis oficinas no eran así, se tenían que apegar a los reglamentos de los centros comerciales y ser más modernas. Pero incluso hoy día, cuando me ha tocado visitar agencias en el interior de la República, te encuentras con estas vitrinas llenas de calcomanías. Entonces, es muy padre porque es como la imagen ya de la agencia de viaje. Sin embargo, pues sí nos vamos modernizando y vamos cambiando los estilos y demás. Oye, pero aparte entrabas y eran montones y montones de, no sé, folletos y demás cosas. No veías a las personas, y tienes razón, era como obscura. Pero bueno, cuéntanos tú, ¿qué había adentro de una agencia de viajes? Había cosas que ahorita ya no existen. Igual y no sabemos ni cómo se manejaba un telex de antes o los teléfonos. Cuéntanos tú, ¿qué tenías que ahora ya no existe? Bueno, cuando dices que no nos veíamos, es lógico porque realmente todo lo que hoy día hace una computadora, nosotros la hacíamos manualmente. Entonces, lo primero que hay que decir es el famoso teléfono de rueda, de disco, porque era el instrumento con el que trabajábamos todo el día. Tenías que marcar con el dedo todos los números y no había radial. Y si esto lo traduces a la época en la que las reservaciones aéreas se hacían por teléfono, era realmente el infierno, porque pasabas todo el día marcando y marcando y marcando el número, ¿no? Yo Bueno, recuerdo... ahí te quiero interrumpir tantito porque no era tanto el infierno. Yo creo que el de las teclas es más el infierno porque de ahí ya empezó el marque el 5 para continuar, marque el 2. Bueno, ¿No? te voy a explicar por qué lo veo así. A ver. Porque era un día entero y a veces dos para comunicarte a una línea aérea. Entonces marcabas, colgabas todo el día. Tan es así que cuando por fin lo lograbas, gritabas, estoy con Iberia, ¿quién necesita Iberia? Y entonces ya levantaban la mano, tú hacías tu reservación, decía, te comunico con una compañera, por favor. Hacía su reservación, permíteme, te voy a comunicar con otra compañera. Claro, para aprovechar, ya que Por había entrado la supuesto, llamada. exacto. Y luego descubrimos, porque se nos gastaban las uñas, Exacto. entonces descubrimos que podíamos marcar con la parte de arriba de la pluma, ya sabes, el taponcito Sí. pero entonces el teléfono se manchaba de azul o de negro. Pero pues ni modo, así estaban. Preferíamos salvar las uñas que el teléfono. Después Claro. cuando llegó el teléfono de teclas, el segundo, Ajá. ahí sí, como bien dices, fue un avance primero para nosotros, porque tenías el radial y el speaker. Entonces podías estar marcando y estar haciendo otra cosa al mismo tiempo. Pero también fue cuando empezaron las grabadoras desesperantes que tenemos hoy en día, Ay, que es sí. muy difícil hablar con un ser humano, ¿no? Y recuerdo que, por ejemplo, la primera que tenía Air France, te dejaba en la línea, ¿no? Y entonces te iba diciendo, por favor espere, y por favor espere. Y después de como una hora te decía, no puedo atenderle, lo siento. Y pum, se cortaba la comunicación, ¿no? Sí, ahí Entonces te tienes daban cortarte ganas, las venas. no, te Querías ahí. daban ganas de ir a golpearlos. No, Porque, pero aparte, ¿sabes qué? Que yo creo que hasta la fecha es muy difícil hablar con las aerolíneas, ¿no? sí, pero como ya tenemos internet, ya no nos preocupa tanto. No tienes la Exacto. misma necesidad de comunicarte hoy día a las líneas aéreas. Y bueno, pues nuestra imagen está tapando, pero todos tienen un teléfono moderno ya con pantalla, con radial y todo, que son los que Contestadora. usamos hoy en día.
Y bueno, abajo vemos un beeper, que más bien fue una forma de comunicarnos con nuestros pasajeros. No lo usábamos tanto para trabajar, pero sí ya en lugar de estarle marcando, mandarle un mensaje, señor Jiménez, ¿a qué hora me dijo que quería su vuelo? Y entonces teníamos una solución mucho más rápida, ¿no? Lo chistoso es que le dejabas el recado con una persona. Oye, sí, eso es lo que te iba a decir, era espantoso con la operadora estarle repitiendo y que te repitiera, ¿no? Lo que le habías dicho. O sea, No, y las chistoso. conversaciones personales eran muy, muy chistosas con ese viper. Lo curioso es que dejaban recados personales, ¿no? O sea, porque a veces nos tocaban pasajeros que mientras tú hacías el boleto, se estaban peleando con el esposo. Y Sí, entonces le decían a la chica que tomaba los mensajes, y estoy muy molesta contigo, y quedaste de llegar y no llegaste. Y la persona le contestaba, a ver, entonces le tengo que poner, Armando, estoy muy enojada contigo. Y volvían a repetir todo, y así se mandaban los mensajes, ¿no? oye, yo tenía muchas compañeras en la aerolínea así que se peleaban con el novio y era muy chistoso porque sí, o sea, repetían y luego la operadora les repetía. Qué pena, pero sí, así era. Pero pues era nuestra forma de comunicarnos. Y bueno, llegamos al famoso ladrillo, el teléfono celular, ¿no? Que era un súper orgullo traer tu ladrillo, que ni siquiera cabía en la bolsa, Pues pero eran los pues sí se usaba. primeritos, ¿Mande? eran los primeritos. Tener un teléfono celular era Sí. wow, aunque fuera de esas características. Yo no tuve piedra, yo tuve el segundo, y de verdad, hasta te veían diferente porque traías tu teléfono celular, ¿no? Y hoy día tenemos toda la tecnología atrapada en un solo teléfono. Entonces, realmente hemos evolucionado mucho en este campo de comunicación. Exacto. Y ya los teléfonos ya todos inteligentes, de hecho, de ahí puedes trabajar desde cualquier parte del mundo o donde estés. Exacto, Ya es como una computadora portátil, más bien es una computadora portátil. Ahora correcto. platícanos, estoy viendo aquí ya el Telex, los conmutadores, ¿cómo fue esa etapa? Había hasta conmutadores enormes, ¿no? Que ocupaban hasta un espacio de oficina. Es correcto. O sea, lo primero que vemos es el telex o el teletipo, como lo conocen otras personas, que era nuestra forma de comunicarnos a otros estados e incluso a otros países. Y eran enormes. Yo creo que fácil como, pues, más de 1 metro se me hace de Sí, tamaño. Y tenían la tirita amarilla que vemos en el de abajo, que era donde se iba grabando todo el mensaje, ¿no? Y tenía una campanita, ¿no? Cuando terminabas de escribir, tin, 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 tin. Y igual cuando te estaban llegando mensajes, la campanita, tin, 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 tin. sonaba así. Yo, aunque cuando hice prácticas no había usado, conocía el Telex nada más de vista. Cuando llegué a Chihuahua, el primer día sonaba tin, 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 y las tres desesperadas porque no sabíamos qué hacer, hasta que Tere dijo, pues escribe. Entonces empezamos a leer y entonces empezamos a contestar y ya era creo que de la India. Entonces estábamos todas emocionadas porque alguien nos estaba mandando un telex, ¿no? Y después ya con la práctica, algunos hasta sabíamos leer la tirita amarilla. Entonces era padrísimo. Hasta que un buen día nos llamaron del corporativo de Wagonly y nos dijeron que ya no íbamos a usar los telex, que nos lo iban a cambiar por un fax y pues no teníamos ni idea. Entonces nos instalaron un fax y nos dijeron que nos iban a mandar un mensaje desde el corporativo pues para probar. No sabes la emoción cuando vimos la hoja, porque nos mandaron un Mickey Mouse. Entonces, en el fax, en el telex no podías mandar imágenes. Y cuando recibimos el fax con Mickey Mouse, bueno, éramos las más felices del mundo, ¿no? Y Wow. mira, hoy día ya ni se usa tanto, pero pues finalmente para nosotros fue un cambio muy, muy positivo y que nos llevó además ya a lo que tenemos hoy día, que es el correo electrónico. Ya Exacto. el correo electrónico vino a reemplazar el fax y vino a reemplazar el telex y es una verdadera maravilla para todos. Oye, porque antes tenías un número para el teléfono y un número para el fax, ¿no? Y de Para que hecho, todas las toda la tarjetas información. así lo decían, ¿no? Tenías tu número de fax y tu número
tu lado 800 y tus teléfonos. Y mira, aquí Exacto. tenemos un escáner. El escáner justamente lo usabas para las imágenes que luego ibas a mandar por correo electrónico. Pero ya hoy día le puedes tomar una fotografía con tu celular Y lo o mando. incluso las impresoras tienen integrado el escáner. Entonces ya no es tan necesario. Exacto. Oye, y otro elemento básico en una oficina de los 80 era la máquina de escribir. ¿Te tocó usarla? ¿Cuál máquina recuerdas? ¿Cuál fue tu primera máquina de escribir? Trabajando esta que vemos en la imagen, cuando estudié en la secundaria taquimecanografía, eran de las mecánicas, ¿no? Que hacían un montón de ruido y se te iban los dedos entre las teclas. Y ya trabajando conocí esta eléctrica, que era maravillosa porque lo que vemos abajo es la tinta, el cartucho que se usaba y tenía corrector. Entonces, si te equivocabas, lo podías borrar. Y cuando eran las mecánicas, usabas lo que tenemos abajo, que es el cores. ¿Te acuerdas que lo ponías sobre la hoja y te dejaba una manchita blanca? Y entonces volvías a escribir sobre eso. En Exacto. realidad, hay agencias que todavía tienen la máquina de escribir, pero cada vez se usa menos. A veces la usas, por ejemplo, para los portadocumentos, para poner el nombre del pasajero en el portadocumentos. Y hubo una época en que la usábamos para hacer los boletos de avión también, primero para que no te cansaras tanto, porque ahora vamos a ver un poco de los boletos de avión, pero tenías que usar fuerza para hacer los boletos. Entonces era más fácil meterlo en la máquina de escribir, quedaba bonito y tú no te lastimabas el dedo. Oye, yo me acuerdo de esas máquinas de escribir mecánicas cuando estudiaba en la Septien, todos los pisos había máquinas por todos lados, así, máquinas, máquinas, máquinas. Ahorita tendría que irme a dar una vuelta, yo creo que ya hay puras computadoras, pero Sí, cuando entré a la Septien, que era, ¿qué año? 95, 96, había puras máquinas de esas. Ahí teníamos que hacer nuestros reportajes, nuestras notas, tareas y demás. Y pobre de nosotros si nos equivocábamos porque batallábamos con el corrector. exactamente, pero tenían corrector, eso era lo maravilloso. Exacto. Oye, pues por ahí nos tienes otra sorpresita. Bueno, sí, porque ahora vamos a la evolución de las computadoras. La que tenemos en la primera imagen, más que para trabajar, al menos nosotros la usamos cuando llegó el primer sistema de reservaciones, que era PARS, que comentamos que lo trajo lo trajo American Airlines a México, en combinación con la embajada americana. Entonces era maravilloso cambiar de estar 1 hora, 2 horas, 5, 10 en el teléfono tratando de hacer una reservación a poderla hacer en las computadoras. Tomamos cursos para prepararnos, pero era como de otro mundo. O sea, yo me acuerdo que mi jefa se sentaba en la computadora y dejábamos de hacer lo que estábamos haciendo para verla, porque era divertidísimo. Tenía el manual de un lado y en el teclado iba poniendo, ¿no?, el comando y terminaba y le daba enter y brincaba, como si fuera a explotar la computadora. Y no lo podía evitar, o sea, lo hacía cada vez que se sentaba. Entonces era un verdadero show, pero de verdad que yo creo que este es el máximo avance en las agencias de viajes. Nos cambió la vida a todos. Después vino una situación con Mexicana y Aeroméxico que no quisieron unirse al sistema PARS y entonces crearon su propio sistema de reservaciones, que era Centauro para Aeroméxico y Azteca para Mexicana o viceversa, no recuerdo bien. Pero entonces tuvimos que tomar también esos 2 cursos y tuvimos 2 computadoras para hacer reservas nacionales y reservas internacionales. Entonces los sistemas quedaron ya para siempre, los seguimos usando. Hoy ya pues tenemos Amadeus, Travelport, Sabre, que Sabe. nos ayudan mucho en nuestro trabajo, pero lo que sí ha evolucionado es la computadora. O sea, las computadoras que tenemos hoy en día ya son hasta touch, ¿no? Ya puedes hacer todo en la pantalla. Y Exacto. Y aparte, pues también estaban los disquetes y luego los CDs. Yo me acuerdo cuando empezaron las computadoras, todo el mundo quería tener su IBM.
¿te acuerdas? Sí, claro. Que eran las IBM y aparte con el disquete, que te llenabas, tenías tu cajita de disquetes porque ahí tenías todo archivado. Sí, pero ve, hoy día, por ejemplo, la laptop que uso ya no tiene lector de CDs, No, ya, ya no. ya son solamente USBs y así Exacto. vamos evolucionando. Por ejemplo, para mí la laptop es valiosísima porque cuando viajas te llevas toda tu información y puedes trabajar. Yo cuando estuve en el área comercial, cuando hacía giras de trabajo, a las 7 terminaba y ya me iba al hotel y cenaba tranquila y ya no hacía nada, hasta que descubrimos que podía tener una laptop y ya ahí se me acabó la libertad. Porque entonces ya pedía room service y ya me ponía a checar correos en la habitación. Entonces es un aliado, pero también nos quita un poco de libertad. Exacto lo que te iba a decir. Yo no sé si es bueno o malo, porque, bueno, para empezar en esa época, cuando empezaron a salir, pues nos llevábamos el trabajo en casa. Y luego vino el iPad y luego los teléfonos, que ahora ya, Ujú. yo por ejemplo, cuando estoy de viaje puedo hacer hasta una nota en mi teléfono. Así, claro, te facilitan muchísimo la vida porque tienes todo. De Tienes hecho, correos, o sea, ¿quién iba a pensar que en un teléfono ibas a tener los correos, desde ahí ibas a contestar, ibas a hacer mil cosas? vamos a ver un video, ¿no? Donde se ve toda esta evolución, donde todo el escritorio cambia al teléfono celular. Y bueno, tú hablabas ahorita de los disquetes justamente, que las generaciones de hoy en día ni siquiera los conocen, así es que les presentamos un disquete de los 80 que eran valiosísimos porque guardábamos nuestra información. Incluso en los 90 todavía se usaban los disquetes. Y Te aseguro que todavía tienes por ahí alguno guardado. creo que ya los tiré, pero lo que sí tengo son muchos CDs que no sé qué voy a hacer porque ya no tengo dónde verlos. Pero ¿te acuerdas que cuando empezaron los CDs, incluso necesitabas un quemador para poner la información, ¿no? Que es el que vemos en la segunda fotografía. Y así decíamos, quemar el CD que queríamos Exacto. grabar. Entonces, me acuerdo mucho que estaba en una presentación y se me acercó una señora y me dijo, oye, ¿me podrías pasar el PowerPoint que usaste? Y le dije, sí, claro que sí, lo voy a quemar y te aviso. Y se me quedó viendo y me dijo, ay, pero está tan bonito, ¿por qué lo vas a quemar? Y yo así, no, permíteme te explico. Entonces, eran términos nuevos para todos, ¿no? Y al Exacto. final de cuentas venimos a la USB, que es lo que hoy usamos todos. Y hay que decir que la USB y los disquetes, bueno, los disquetes no, los CDs y las USBs nos alivianaron la vida a todos, porque tú recordarás lo que era ir a una feria de turismo, que te daban muchísimos folletos y tenías que pagar exceso de equipaje para traerte toda la información. E Si te incluso ibas con una maleta y regresabas con dos de tantos folletos e información que te daban. pesadísima. Incluso la oficina de turismo de Francia, cuando te invitaba a rendezvous, te pagaba el envío por paquetería de todos los folletos. Y cuando no te lo pagaban, pues tú pagabas el exceso de equipaje o hacías lo mismo. Te ibas a DHL, a UPS, los mandabas por correo y ya te olvidabas del tema, ¿no? Hoy día es raro que te den folletos. Casi todo el mundo te da una USB que acomodas muy bien en tu maleta y no tienes que pagar ningún exceso de equipaje. Y Exacto. pues vamos a ver hacia dónde evolucionamos, ¿no? Oye, y luego también la evolución de las reservaciones, como tú decías, o sea, había varios sistemas y también los boletos, o sea, otra cosa súper importante son los boletos que antes los hacías manuales. Imagínate, tenías un grupo de 30, 20, 50 o no sé cuántas personas, ¿cuánto tiempo te quedaba callito en el dedo? Y ahora ya todo es por computadora. Bueno, el callo lo tengo todavía. Ese se me quedó realmente porque sí, y como tú dices, tener un grupo era buenísimo en términos de ventas y comisiones, pero era horrible el tener que hacer todos los boletos a mano. Oye, Yo me acuerdo, cuéntanos, ¿cuántos tipos de boletos había?
Ahora te lo voy a contar, pero déjame contarte algo antes. Cuando llegué a Turismo Janssen, me dieron los grupos de los legionarios de Cristo. Entonces teníamos como 400 pasajeros saliendo a Europa y teníamos ya la máquina de Sabre con boletaje, pero mi jefe no sabía que se podían hacer en la computadora, o sea, tenía ahí todo, la impresora, y seguía teniendo boletos manuales. Entonces un viernes me dice, Arlet, ¿qué pasó? Tenemos que hacer los boletos, hay que empezar ya porque hay que entregar el lunes. Dije, usted no se preocupe, yo los voy a tener a tiempo. No, 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 niña, hay que empezar ya. Entonces, se la pasó todo el día, Arlet los boletos, Arlet los boletos. Dije, a ver, licenciada, mañana nos vamos a dedicar a hacer el boletaje. Entonces, el sábado, ya estaban todas enteradas que me iban a apoyar con el tema, y llegó el licenciado con bolsas y me dijo, mira, aquí hay sándwich, hay boina y no sé qué, porque pues yo creo que van a dormir aquí, y me dice si les pido pizzas, y yo así como, ¿de qué me está hablando? Entonces metí el comando en la computadora, empezaron a salir los boletos, y todas voltearon así de, ¿qué está pasando? Y yo dije, ya están los boletos. O sea, solamente necesito que me ayuden a desprender cupones. Y pues para la 1 de la tarde ya estábamos todas desocupadas con nuestro sándwich y con nuestro boing que nos había llevado el licenciado. Y no soy la única que tiene este tipo de anécdotas. Ahora te voy a presentar a Graciela Valle, que nos va a platicar un poquito cómo fue la historia de los boletos nacionales. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Graciela Valle, actualmente trabajo en Viajes Fama Operadora, tengo 28 años de experiencia en el medio turístico y lo que quisiera compartirles es cómo ha evolucionado la emisión de boletos en el caso nacional. Anteriormente se hacían de manera manual, cada aerolínea contaba con su dotación de boletos, llámese Aerocalifornia, Taesa, Aeroméxico, que antes era Aeronaves de México, también estaba Mexicana de Aviación y ¿qué hacíamos para poder nosotros hacer una reservación? Lo que hacíamos era llamar a la aerolínea, nos daban una clave de reservación, proporcionábamos nombre del pasajero, la fecha de salida, la ruta que necesitábamos, nos entregaban la clave de reservación, la tarifa y nos desglosaban el IVA y el TUA. Posteriormente lo que nosotros hacíamos era elaborar el boleto de manera manual, vaciando la información en dicho boleto. Colocábamos el nombre, la ruta, la clave de reservación y desglosábamos la tarifa. Una vez terminado el boleto, lo que hacíamos era pasarlo por una terminal de metal en la cual poníamos una placa con los datos de la aerolínea, y deslizábamos una especie de carrete que estaba en la parte de arriba de la máquina para que se plaqueara el boleto. Entonces, posteriormente, lo que hacíamos era entregarle ese boleto al pasajero y hacerle saber que cada cupón de vuelo era muy importante que él lo conservara. Si él tenía un México-Acapulco, México, su boleto debería de tener 2 cupones. Entonces, cuando haga el México-Acapulco, él nada más necesitaba que le desprendieran en el aeropuerto un cupón. Y de regreso tenía que hacer lo mismo y le desprendían el segundo cupón. En el caso de Mexicana de Aviación, ellos implementaron un paquete que se llamaba BTP, que igual y podríamos compararlo actualmente con Magnitur. Ellos venden un paquete que es avión, hotel y traslados. Regularmente esto se hace en la zona de playas. Actualmente tengo entendido que Aeroméxico sigue ofreciendo ese servicio y se llama Gran Plan. Perdón. Entonces, esa es la manera en la que ha evolucionado, digamos, la elaboración de un boleto de avión. Actualmente, pues todos trabajamos con globalizadores a través de internet, llámese Amadeus, Apollo, Worldspan, Sabre, en el cual buscamos vuelos, insertamos nombre de pasajero, ponemos fecha límite para emisión del boleto, grabamos tarifa cuando vamos a emitir boleto, ponemos ahora sí que la forma
la placa, la aerolínea con la que se va a emitir el boleto, y para nosotros era el asunto solucionado el día de hoy, pero en la anterioridad sí era un poquito más complejo. Espero que esta información les ayude para saber a los nuevos agentes de viajes cómo era nuestro procedimiento antes. Muchas gracias. Oye, pues muy interesante. O sea que cada aerolínea tenía su propio boletaje. Era complicado, ¿no? O sea, imagínate todo lo que tenías que aprenderte, todo lo que tenías que tener, todo lo que decíamos, cuánto papeleo había en una agencia de viajes. ¿Tú qué recuerdas? Cuéntame. Pues justamente eso, que teníamos para cada línea aérea los boletos, y no solamente el boleto, también tenías que hacer un reporte por línea aérea y llevarlo o mandarlo con el mensajero. Entonces los días que nos tocaban reportes eran realmente trágicos, eran los lunes, porque tenías que hacerlos, te tenían que cuadrar, tenías que sacar los pendientes del fin de semana. Realmente creo que era el día más complicado. Y mira, aquí tenemos 2 muestras de boletos. El primero no me tocó usarlo, o sea que yo creo que es antes del 86, pero me pareció curioso porque yo no había visto este boleto. Abajo tenemos el de California. Aerocalifornia, ¿eh? Imagínate. Y aquí algo muy importante. Los boletos tenían uno en los nacionales, 1, 2 y 4 cupones. Aquí estamos viendo un AM1, que quiere decir que era para un boleto de avión, un vuelo nada más. Mexicana usaba DM, DM1, DM2 y DM4. Entonces, en este caso, si era un viaje sencillo, llenabas este boleto, que aquí, esta parte que estoy marcando, era súper importante, el columpio o breakdown, porque aquí era donde tú marcabas la tarifa que estabas cobrando, para que en caso de que el pasajero hiciera un cambio, quien hiciera el cambio pudiera saber cómo habías estructurado. Que cuando es un vuelo nada más, pues no estaba complicado, pero cuando hacías una ruta de 8, de 10 vuelos, entonces sí era necesario saber cómo lo habías cotizado para poderlo revisar. Y también teníamos que poner el sello, porque Sí. un boleto de avión era un cheque en blanco. De hecho, otra característica de las agencias de viajes de los 80s era la enorme caja fuerte empotrada, que además IATA te ponía las restricciones en cuanto al tamaño, en cuanto a cómo debía de estar empotrada, protegida, o sea, era una bóveda para las agencias de viajes porque tenías ahí los boletos de avión. Es que si se te perdía un boleto de avión, te lo robaban o demás, tenías que ir a levantar una demanda, porque era Un como un acta. cheque en efectivo, ¿no? Un acta, Sí, exacto. era un cheque en blanco totalmente. Entonces, por eso es que también el sello era tan importante en ese momento. Y ahorita me acordé de una compañera que en su primer día rompió el boleto de avión y ojalá lo hubiera roto en 2, lo hizo pedazos. Entonces, de repente, cuando empecé a hacer el reporte del día de ventas, dije, ¿dónde está el cupón de este boleto? Y me dijo, lo rompí. ¿Qué hiciste qué? Rompí el boleto. Dije, ¿cómo crees? No, no, no. Y entonces, como locas, buscando en el bote de basura y pegando con Durex los restos del boleto, porque Claro. si no, era todo un lío con las líneas aéreas, ¿no? Otra O cosa ir a importante, perder el tiempo, o ir a perder el tiempo en la delegación para levantar el acta y demás, ¿no? imagínate. Y además en la delegación ni entendían por qué estábamos reportando un boleto de avión. Pero bueno, así era nuestro procedimiento. Y Y además yo también, recuerdo que había en los boletos, si te equivocabas, ¿cómo se llamaban? ¿Eran stickers o qué era? Los eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? cuando veamos el boletaje internacional. Muy bien. Ahora lo que te quería comentar es que además tenían diferentes cupones. En el caso, por ejemplo, de este AM1, tenías el cupón del pasajero, tenías el cupón del agente, donde nosotros reportábamos para reportábamos para el reporte, pero pero así era. Y que era el cupón del cliente, que era la copia que él se quedaba para su comprobación de gasto. Entonces, si tú, por ejemplo, tenías 3 tramos, usabas un boleto de 4 cupones, voideabas, que era nuestra encantadora palabra para decir cancelar,
hoideabas uno y lo tenías que desprender, porque lo tenías que poner también en tu reporte como cancelado. Si se te iba ese cupón, llorabas también. Entonces, era una serie de detalles que no se te podían pasar para no tener problemas con las líneas aéreas. Porque además, 3 faltas en un reporte y te retiraban el boletaje. Wow. Entonces, era muy importante tener cuidado con todo. Esto también nos lo comentó Graciela en su video, el BPT de Mexicana, viaje todo pagado, que incluía traslados, alojamiento y algunas ocasiones alimentos. Entonces era un boleto especial en el que ponías, además de los vuelos, el hotel y los traslados que tenía incluidos. Y tenía más cupones, porque tenías tus 2 cupones de vuelo, tus 2 cupones de traslado y tu cupón de hotel. Y además tenía en la parte de atrás el cupón de reembolso, para que en caso de que el pasajero no usara algún servicio, tú pudieras solicitar ese reembolso a través de este documento. Además, pues muy interesante todo este recorrido por la industria, las agencias, los viajes. De hecho, para los que no lo saben, Arlet es directora adjunta de OPESA, quien está de manteles largos cumpliendo años. Cuéntanos, Arlet. efectivamente, Guille, en medio de esta pandemia, OPESA cumplió el domingo 43 años de existencia ininterrumpida. La verdad es un verdadero logro de Muriel Sarasúa, que es nuestra directora y que ha sido la única propietaria de la empresa desde su fundación. Y tenemos aquí un testimonio de cómo ha sido su paso a través del turismo. Adelante, Muriel. Yo soy Muriel Sarasúa, dueña de OPESA. Acabamos de cumplir 43 años. Efectivamente, un 21 de junio de 1977 abrimos las puertas como operador mayorista y durante esos 43 años estuve al frente de la empresa. Pues muchas felicidades para Muriel y todo su equipo en OPESA. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, así que la próxima semana vamos a seguir con este interesante programa. Cuéntanos, Arlet, ¿qué vamos a tener la próxima semana? Nos quedamos en boletos internacionales. De hecho, sí. Realmente se nos fue el tiempo volando, pero dejamos pendiente el tema de boletos internacionales, como lo acabas de mencionar. Construcción tarifaria, tarifas lineales, tarifas por millaje. De verdad que va a ser un programa súper interesante y pues no nos resta más que invitar a la gente a que nos acompañe el próximo viernes, que estamos seguras que van a tener muchísimos recuerdos cuando vean este programa. Claro que sí, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana en su programa Memorias del Turismo. Los esperamos.